las distintas escuelas psicológicas o, en todo caso, optar por el psicoanálisis a través, bueno, de una serie de lecciones de materias y seminarios que sobre todo se empiezan a diferenciar los últimos 2 años. Bueno, también a partir de ahí es que los psicoanalistas solemos reunirnos en grupos de estudio para seguir profundizando la teoría de Freud y Lacan principalmente. Así que bueno, convocado en este tema sobre la dependencia emocional, sin extenderme mucho más en la presentación, parece interesante tomar este punto que vos marcabas, Adriana, que es el ego. También me parece muy interesante cómo tanto la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, muchas veces llama de manera distinta a los mismos conceptos, diferenciándose por ahí en la conceptualización que hacen de los mismos. Entonces, cuando vos te referías al ego, en psicoanálisis necesariamente pasamos por lo que tiene que ver con la introducción del concepto del narcisismo. ¿Sí? Freud y Lacan instauraban que el narcisismo era un estado mítico y necesario a través del cual un sujeto se encuentra justamente sin barrar, es decir, sin faltas, porque es completado por un otro que Lacan le pone una mayúscula, que va a venir a colmar todo tipo de faltas, ¿sí? Es lo que Freud describió como el complejo de Edipo, que es interesante por ahí abordarlo desde el punto de vista lacaniano, porque rompe un poco con, si se quiere, la novela imaginaria de Freud, donde el niño estaría enamorado de su madre, la niña enamorada de su padre. Bueno, Lacan propone que hay un momento mítico en el cual ese sujeto a advenir, puede ser una niña, un niño, se encuentra con las figuras que le han tomado desvalido y lo cuidan, haciendo justamente una totalidad a la cual llama narcisismo originario. Entonces, a partir de este momento mítico, que, como Freud planteaba, es estudiable a través del retorno de lo que se llama un narcisismo secundario, vamos a poder justamente teorizar este primer momento. Cuando hablamos de este narcisismo secundario, entramos justamente en esta dinámica de ciertas dependencias, ya que Freud decía, una de las vías de acceso del estudio del narcisismo es el amor, así como las otras tres son la hipocondría, la enfermedad orgánica y las parafrenias o psicosis. Entonces, ahí vamos adentrándonos en que una persona ya elige sus objetos, digámosle en primer momento de amor, con una medida narcisista. ¿Qué quiere decir una medida narcisista? Aquello que uno fue, aquello que uno quiere ser, lo que es o lo que formó parte del sí mismo propio. Entonces, ¿qué es lo que se introduce en esta psicología del amor? Se introduce de que una persona va a amar a otra porque ha quedado en falta. ¿De qué manera ha quedado en falta? O diría Freud, ¿de qué manera ha quedado castrada? Ha quedado castrada o castrado aquella persona que ha tenido que romper con esta maraña entre lo propio y el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el psicoanálisis plantea acá en torno, por ejemplo, a la existencia? Lo que plantea es que un sujeto existe justamente con una falta en su ser. Esta falta
es lo que, si han visto los matemas lacanianos, queda expresada como una S con una barra dura, es decir, una S que ha quedado tachada o en falta. Esta barra dura, dice Lacan, esta falta que se introduce desde el momento en el cual uno habla y puede llamar al otro, es lo que se intenta de alguna manera resolver a través del amor. Es decir, uno va a buscar amar a alguien porque justamente se siente en falta de algo o de alguien. Por la misma cuestión, uno estudiaría psicología o estudiaría medicina o haría algo, porque justamente decimos hay una falta en ser. Con esta falta se pueden hacer distintas cosas. Se puede entrar en una relación, si se quiere, de motor con la falta, donde uno se arrojaría en la búsqueda de estos objetos que vendrían de alguna manera a complacer, o si se quiere, a intentar cubrir un poco esta hendidura, o intentar en el primer movimiento querer taponar la falta, por ejemplo, por la vía de las relaciones, ya sea de pareja u otras, porque también hay personas que tienen una dependencia muy grande hacia las figuras parentales. Pero en este caso, al hablar de la dependencia emocional, me parece importante hacer un recorte hacia lo que tiene que ver con, si se quiere, las relaciones de amor con otro partener. Entonces, lo que se instaura en estas, si se quiere, relaciones, podemos decirle, patológicas, donde decimos patológicas porque hay una repetición que conlleva sostener algo que sin dar una satisfacción no se puede dejar de repetir. Lo que se instaura, lo que a su vez queda al descubierto, es que aquella persona que depende de un otro imaginario, depende, podemos decir a grandes rasgos, por dos cuestiones. O por suponer que esa otra persona sería un atajo a su propio narcisismo, es decir, alguien a quien se amaría por cumplir con los ideales propios que no se han realizado. Invento, elegir una pareja porque se ha graduado de alguna carrera en particular, o porque tiene alguna característica imaginaria que es deseada por esta persona. Entonces, ahí tenemos, si se quiere, una forma de elección y dependencia. Y la otra, que a su vez tiene un carácter un poco más complejo, es cuando una persona no puede dejar de depender de otra porque supone que su ausencia sería insoportable para el otro, ¿sí? Que es lo que Lacan decide introducir acá como la verdadera temática del duelo. Es decir, ¿qué lugar ocupo yo para otro? Es decir, ¿de qué manera yo completo al otro? Entonces, cuando entramos en esta dinámica, entramos justamente en lo que el psicoanálisis postula como una relación perversa. ¿Y qué quiere decir para el psicoanálisis una relación perversa? Quiere decir una relación en la cual uno se vuelve una persona, por ejemplo, extremadamente atenta, extremadamente buena, ¿sí? Una persona que, al igual que el personaje de Sacher Masoch en La Venus de las Pieles, con mucho gusto recibiría una cachetada del ser amado, ¿sí? Se convierte en un masoquista, ¿sí? Y de ese modo ocupa una posición perversa frente
a otra persona a la cual construye como una alteridad, es decir, un otro que le demanda, por ejemplo, ser bueno, ¿sí? Que le demanda, como por ahí dice la mitología católica, poner la otra mejilla. Porque, bueno, con el perdón de los creyentes que formen parte de esta conferencia, en psicoanálisis, se considera que la Iglesia Católica propone una dependencia, si se quiere, de este tipo. Por ejemplo, con la palabra de Dios. Es decir, sostener que se podría hacer cualquier sacrificio por otro, amar a los unos y a los otros, de igual modo, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de la dependencia emocional, parece importante situarla en estos dos puntos. Una persona que, por su posición, más que como sujeto, toma una posición como objeto, es decir, hacerse o convertirse en un desecho, en un trapo de piso, para que la otra persona esté bien, o la otra forma de dependencia, si quiere emocional, va a estar vinculada con esta otra posición narcisista en la cual uno sentiría que la falta de la presencia de la otra persona los dejaría justamente con sus faltas al descubierto, ¿no? De hecho, muchas personas deciden referenciarse en torno, por ejemplo, a su pareja, ¿no? No sé, un muchacho diga, yo soy fulano de tal, el novio de fulano de tal o de fulana de tal, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la dependencia emocional tiene, si se quiere, un velo imaginario, es decir, la posibilidad de enmascarar que uno está en falta, y en lugar de hacer eso, de hacer, perdón, algo con eso que falta, se busca, por así decir, taponar esta pregunta y anteponerle una persona que va a tener estas características ideales de lo que uno no ha podido ser. Entonces, me parece que es interesante sostener que no son por ahí las mismas estructuras clínicas las que acá dependen emocionalmente, ¿sí? Es decir, se puede depender desde el punto de vista de haberse convertido en objeto y por ese motivo dar todo por la otra persona, dar todo y quedar completamente en falta, pero que el otro esté completo, o la posición inversa, que uno, ante una posición de falta, elija a alguien, otro, que venga acá a completar lo que supone que es un ideal. Ideal que por supuesto va a ser completamente singular y que cada uno de los analizantes, es decir, las personas que decidan entrar en una transferencia analítica por este asunto, bueno, van a tener sus singularidades de cuáles son sus ideales y justamente cuáles son los motivos por los cuales la otra persona sería indispensable. Lo paradójico es que en esta posición que describíamos como perversa, insisto, perversa dentro del discurso psicoanalítico, que no es lo mismo que el discurso, por ejemplo, judicial o el discurso psiquiátrico, perversión para el psicoanálisis es esto que describía, donde uno supone que sería el otro indispensable porque uno es indispensable para el otro. ¿Sí? Así que bueno, esto sería, si se quiere, una introducción a
cuáles serían las dos vías de acceso de plantear esta dependencia dentro del discurso psicoanalítico. Si quieren hacer alguna pregunta, creo que más o menos era el tiempo que tenía para comentarlo. Sí, perfecto, Luciano. Muchas gracias. Igual las preguntas, si quieren hacer, que nos las hagan llegar al final, cuando cuando Richard y Jenny también nos hayan compartido un poco su experiencia. ¿Qué te parece? Buenísimo. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias a Luciano, que nos está acompañando desde Argentina. También por ahí, para darle un poquito más de dinámica al grupo, si gustan irme poniendo en el chat desde dónde están contactándonos el día de hoy, dónde están y de qué país nada más. Ahí que nos pongan en el chat para saber gente de dónde nos está escuchando el día de hoy. Y pues definitivamente, ¿no? Lo que nos decía Luciano, muy cierto, esa idea de cortar una relación puede ser aterradora. Y puede haber ocasiones que, pues, bueno, desde Perú, muy bien, mucho gusto a Kiara, que ella es la tercera vez que nos acompaña, Ángel de Ecuador. Hola Ángel, bienvenidos. Y pues bueno, a veces se dan las circunstancias que alguien llega y te dice, ya no te quiero, pero tú estás tan aferrada a esa persona que empiezas a cambiar tu ser, empiezas a adoptar ciertos modismos o empiezas a querer forzar las cosas cuando el otro ya fue muy claro contigo y no sabes el por qué no puedes cortar esa relación. Sin embargo, siempre pues tenemos alternativas y la mayoría de las veces o algunas veces sí necesitamos ayuda de profesionales de diferentes corrientes, ¿no? Dependiendo de la corriente que la gente que nos está escuchando, la que le guste un poco más. Bueno, Marta nos está escuchando de México, Sonora. Bienvenida, Marta. Y pues bueno, también hay otras cuestiones, ¿no? Que espero se aborden un poquito más adelante, como el maltrato físico y el maltrato psicológico, este maltrato psicológico que no se ve, pero cómo pega, cómo llega a despersonalizar a la persona, cómo llega a arrastrarlo, a afectarlo, ¿no? Hay casos de divorcios que la persona no puede rehacer su vida porque sigue anclada a ese ser, sigue aferrado, aunque el otro ya no quiera nada. Y pues bueno, con esto, por ahí si alguien más nos quiere compartir de dónde nos habla. Beatriz nos está contactando desde Chicago, excelente. Ahora el clima ya me imagino que está muy padre. También nos está contactando de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, donde estoy yo, donde el calor está a más de 40 grados centígrados y todavía es de día. Entonces, pues bueno, muy bien, Mara nos está contactando de allá. Y pues bueno, ahora sí quisiera darle la bienvenida a Jennifer. Ella ya se contactó con nosotros, ya pudo entrar, para que nos siga platicando un poquito sobre lo que es la dependencia y la dependencia emocional y la codependencia. Hola Jenny, bienvenida. Danos una pequeña intro de ti y pues adelante. Muy buenas noches para todos. Y la dependencia emocional, más allá de todo lo que el colega de Argentina expuso dentro del psicoanálisis, dentro de esa importante corriente que explora la psicología más profunda, el vínculo que se establece desde la necesidad como seres sociales que somos, desde el momento, decía Freud, ¿verdad?, en que tenemos la necesidad de socializar, entonces nos volvemos un poquito neuróticos todos, porque el vínculo, la necesidad de relacionarnos dispara un montón de cosas en nosotros que tienen que ver con las frustraciones, el manejo de las frustraciones, las expectativas
que nos hacemos y sobre todo las historias que nos contamos con relación a las relaciones, la vida que no solamente son la dependencia. Jenny, sabes que no te estamos escuchando. Bueno, no sé si alguien más me puede, está percibiendo lo mismo que yo. Hay un problema con el audio de Jennifer. Sí. Sí, se escucha un poco como entrecortado. Ok, sí, sí. pues mira, le voy a pedir a Jenny que si se puede volver a reconectar y mientras, doctor Richard, no sé si nos pueda hacer favor pues de darnos su intervención el día de hoy. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Richard Gómez de Paraguay y soy doctor en psicología, especialidad clínica por la Universidad Nacional de Asunción. Fundamentalmente me interesa mucho la práctica clínica, la cual vengo ejerciendo desde 1992. Estuve durante mucho tiempo trabajando en ámbito educacional, en ámbito de la educación especial, y por otra parte tuve formación también psicoanalítica, formación conductual, es decir, hice un paso bastante, digamos, recorriendo una gran cantidad de teorías, pasando por la Gestalt, y me identifico mucho con el enfoque humanista, es decir, que yo me ubico dentro de lo que es la corriente humanista, el enfoque gestáltico, y utilizo herramientas que tienen que ver con la programación neurolingüística, es decir, que tomo las técnicas proporcionadas por la PNL, y que estas a su vez son tomadas de ese gran el creador del psicoanálisis, Fritz Perls, de la teoría sistémica del Ines Sapir y del hipnólogo Milton Erickson, la hipnosis clínica. Bueno, fundamentalmente yo quiero dar la idea que tengo acerca de este problema. Yo lo veo como un problema de las personas. Fundamentalmente quiero empezar diciendo que la dependencia emocional, no figura dentro de los manuales diagnósticos como un trastorno de personalidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de dependencia emocional? Estamos hablando de una persona que, en primer lugar, en la mayoría de los casos no es consciente de que depende emocionalmente. Muchas veces el problema parte de esa situación. No es consciente de que depende emocionalmente porque, como bien dijo Luciano, esta persona tiene una falta y la está completando con otra persona, con la presencia de otra persona en su vida, en una relación. Entonces, ante la posibilidad de la ruptura o de la partida de esta persona, entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que de alguna manera se manifiesta? Fundamentalmente, el miedo. La persona tiene mucho miedo. Ese miedo podría llegar inclusive a niveles de angustia. ¿Ante qué? ¿A qué le tiene miedo la persona cuando es dependiente emocional? A quedarse sola. Tiene miedo a la soledad. Tiene miedo a la separación, un pánico a la ruptura. Ustedes conocerán la teoría del apego. La persona dependiente emocional se ubica dentro de un vínculo afectivo más bien ansioso, ambivalente. Y este vínculo afectivo también está presente. Bueno, podríamos decir que la dependencia emocional es uno de los componentes
de varones maltratadores. ¿Por qué me refiero a varones maltratadores? Porque yo trabajé en eso justamente para mi tesis doctoral. Y los varones maltratadores presentan este miedo, el miedo terrible a la ruptura, a la separación. Entonces, empieza a instalarse mecanismos como para controlar a la otra persona, como para controlar y como para evitar que ocurra esta ruptura, esta separación. Hay una fuerte dependencia en la cual la persona dependiente emocional, ante este miedo, entonces lo que tiene es un sometimiento, establece una relación de sometimiento ante la otra persona, ante esa persona que le completa. Por otra parte, la idealiza y la magnifica. Digamos que está tan idealizada que la ve como muy arriba. ¿Sí? Se pone una relación asimétrica en la cual ella recibe todo y no puede prescindir de la persona de la cual depende emocionalmente. Como dije, la persona dependiente emocional no es consciente del problema y esto hace que la persona dependiente emocional no pueda poner en marcha, no pueda desencadenar los mecanismos como para luchar contra este miedo. A perder a la persona, tiene miedo a quedarse sola. Entonces, se configura ahí toda una dinámica. En todo caso, acá yo pienso que es importante tomar también un término que utilizó Jennifer en el sentido de el vínculo. Es un vínculo. Es bueno que no veamos solamente a la persona que depende emocionalmente, sino que también veamos que hay otra persona que está sosteniendo ese vínculo dependiente. Entonces, se instala una interacción en la cual un sistema es sostenido por el otro sistema y hay posiblemente se instale esto que también tenemos que hablar, que es la codependencia. Y pasando ya a ese concepto, en la codependencia, la persona como que tiene también se caracteriza por la angustia, por el miedo o por la necesidad intensa de estar pendiente de todos los problemas, deja de ocuparse de sí misma y empieza con mucha ansiedad a estar pendiente de los problemas y obsesionada inclusive por resolverle los problemas a la otra o a las otras personas, porque muchas veces esta codependencia emocional no es solamente con relación a la pareja, sino que a más personas de su entorno inmediato. Entonces, hay una especie de obsesión y de ansiedad de ser excesivamente importante en la vida de la pareja o en la vida de los demás y tratar de dar cobertura a todos los problemas ajenos, a los problemas de los demás. Muchas veces con un descuido importante de sí mismo. Yo diría que descuido importante de sí mismo inclusive se queda corto porque a veces hay un descuido absoluto de sí mismo y un interés obsesivo en satisfacer las necesidades de otras personas. Y esto más o menos determina la diferencia entre lo que entiendo yo por dependencia emocional y codependencia. El dependiente, la persona dependiente emocional, siente, cree que no puede vivir sin su pareja o sin esa otra persona que le completa. Y esta otra persona más bien tiene un interés exagerado de satisfacer las necesidades de los demás descuidando las propias. En el primer caso hay una necesidad excesiva de afecto. Y bueno, yo quiero llegar hasta allí de modo que también pueda estar escuchando las preguntas, las consultas y pueda ir ampliando los conceptos que acabo de compartir. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Richard, por compartirnos desde, pues ahora sí que tu experiencia y pues desde tu enfoque psicológico, cómo se vive y cómo se ve la dependencia emocional y codependencia. Me parece algo súper interesante lo que mencionabas, que la persona no es consciente de que está pasando algo.
Pero entonces ojalá que Jennifer nos ayude a resolver esto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si soy dependiente o no dependiente o codependiente? Ojalá que Jenny nos ayude, porque me imagino que mucha gente de la audiencia se está haciendo esta pregunta. Muchas gracias, Richard. Y bueno, pues le dejo la palabra a Jennifer. Espero que ya no tenga más problemas con el audio. Nada más, Jenny, activa tu audio, porfa, y pues si nos puedes apoyar y presentarte brevemente. Gracias, Jenny. No te escuchamos, Jenny. Se me hace que Jennifer está teniendo problemas con su internet. Sí, parece que es lento su internet. Buenas noches de nuevo y disculpen que tuve un problemita con la señal que cayó. Bueno, Sí. les escucho. Hola. Le aviso. Richard, ¿nos podrías apoyar tú a lo mejor con esta pregunta que me hacía a mí misma de cómo se pueden dar cuenta los de la audiencia si son codependientes emocionalmente o dependientes emocionalmente mientras vemos si Jenny puede resolver su problema de audio? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno, el darse cuenta es una pregunta, bueno, es un planteamiento fundamental dentro de lo que es el enfoque gestáltico. Y fundamentalmente el trabajo se centra en lograr ese darse cuenta. De pronto sabemos que el aconsejamiento y el trabajo psicoterapéutico son cosas distintas. Entonces no pasa por decirle, aconsejarle a las personas, hace esto o hace lo otro para que puedan, digamos que dejar de ser dependientes emocionales o dejar la codependencia. Entonces, es todo un trabajo de volver consciente esa condición. Progresivamente el trabajo está orientado a que vayan identificando aquellas conductas, por una parte, que hacen que esté establecida, que refuerzan esa condición de dependencia. En la medida en que esto se vaya siendo consciente, entonces la persona va también vamos a poder conducir a la persona en un proceso psicoterapéutico a que encuentre mecanismos, estrategias como para ir replanteándose su relación con la otra persona y progresivamente vaya saliendo de la dependencia. Aunque acá tenemos algo importante, también tenemos que ayudarlas a lidiar con el miedo. El miedo hoy en día está muy relacionado con y cómo el miedo maneja las vidas de las personas, está muy relacionado con esta pandemia. El miedo es utilizado en el contexto de la pandemia eh, y puesto al servicio de diversos intereses. Entonces, el trabajo con el miedo es un trabajo muy necesario de los profesionales de la salud mental. Entonces, ¿cómo se trabaja con el miedo? Bueno, las escuelas psicológicas tienen distintos planteamientos. ¿A qué es lo que se le tiene miedo? Acá tomamos también un concepto planteado por Luciano cuando nos habla de lo imaginario. ¿Qué se imagina que va a pasar? ¿Qué se imagina que va a pasar si es que empieza a buscar la persona, el ser independiente, el liberarse de la codependencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Los pensamientos catastróficos que están detrás. Entonces, el trabajo con el miedo es fundamental.
Sí, me parece que lo que usted dice es muy importante. Aparte, para destacar que justamente cuando una persona viene al consultorio, independientemente de la corriente que un psicólogo, psicoanalista ocupe, lo que justamente eh, aparece es que cada uno de aquellos que se aquejan por un malestar, digamos, neurótico, justamente pelean con sus propios molinos de viento. Es decir, eh, cuando uno entra, por ejemplo, en la dinámica, ya que hablamos del miedo, por ejemplo, en los síntomas fóbicos, bueno, no entra el miedo en una lógica explicable de que una araña de medio centímetro pueda llegar a generar la misma activación endocrina que, no sé, la presencia de un tigre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra cuando una persona viene aquejada por un miedo X? Por ejemplo, sería quedarse solo. Bueno, podría ser un miedo. Bueno, ¿qué representación hay entramando este miedo? Si fuese una fobia, uno se preguntaría, bueno, ¿subrogado de qué es este objeto fobígeno? Entonces uno diría, bueno, este temor a ser dejado, bueno, es algo que aparece ahora, tiene una relación con otras representaciones de la vida de ese sujeto. Bueno, son preguntas que uno se empieza a hacer cuando empieza este trabajo de comenzar a ser consciente, una repetición que hasta el momento se viene llevando a cabo de manera inconsciente, ¿no? Muchas veces atribuyendo el problema al destino. Freud decía, bueno, hay personas que dicen que sus neurosis son de destino, por ejemplo, encontrar siempre una dependencia emocional. Bueno, se trata de ir desentramando esas cuestiones. Muchas gracias. Sí, claro, ¿no? Y muchas veces quien nos da la pauta o nos empieza a decir que algo no está funcionando en el cómo era y en lo que soy ahora, es nuestra gente más cercana, nuestros amigos, nuestro familiar, que ya no puedes ir a las reuniones que solías ir, que ya no vas a las fiestas con tanta frecuencia como antes, que empiezas a cambiar incluso tu forma de vestir, tu forma de hablar o tu forma de ser. Y que los primeros que se dan cuenta son, no sé, hermanos, primos, amigos muy cercanos, y son los primeros que nos empiezan ahí a decir, híjole, ¿qué está pasando contigo? Tú no eras así. Y pues precisamente esa negación a lo mejor no nos hace tan consciente de estos cambios se está haciendo no por mí, sino por satisfacer al otro. Y, y pues bueno, este tema de dependencia emocional y codependencia es muy largo y cada persona, por las circunstancias y por sus creencias y su historia de vida, lo vive de diferente forma. Sin embargo, yo creo que también cuando alguien llega a consultorio y llega porque lo más frecuente no me siento completa, no me siento feliz, pero no sé cómo hacerle. Y pues bueno, ahí estamos nosotros los psicólogos desde diferentes corrientes pues para apoyarlos. Y yo creo que tanto Richard, Jennifer y tú, Luciano, la mayor satisfacción que tenemos a final del día es ver cómo esas personas regresan a ser ellas mismas en plenitud y en confianza prácticamente. Y pues bueno, voy a ver si Jenny ya nos puede escuchar o no, y se puede conectar, y si no, de lo contrario, yo iniciaría con las preguntas, o no sé si tengan alguna intervención más, Richard y Luciano. Sí, yo quiero agregar algo que tiene que ver con una palabra que recién usaste, creencias. Porque pasa mucho por lo que la persona piensa que es la identidad que siente que tiene, lo que cree acerca de sí misma y lo que cree acerca de los demás. Entonces, un trabajo que tiene que ver con la dependencia emocional o la codependencia pasaría mucho por el trabajo con las propias creencias, en ese ir dándose cuenta del tipo de relación que tiene, eh, iría también poniéndose en contacto con qué es lo que piensa que es. Y
Por una parte, ah, en ese trabajo también se podría ir dando cuenta de los recursos que posee esa persona. Acá se trata de que se dé cuenta de que depende emocionalmente por una parte y por otra parte de todo su potencial, de que empiece a descubrir su propio potencial y de que empiece a descubrir y a generar los recursos para establecer una relación diferente y que pueda visualizarse, digamos que en otra faceta suya, ¿no? En un bien a producir, en un estado ideal, ¿eh? Que pueda pasar de ese estado presente de dependencia emocional que le genera malestar, porque seguro que existe malestar, por eso es que acude a consulta, pide ayuda. Entonces, mi trabajo al menos sería ayudarle a transitar desde ese estado presente, poniéndole en contacto con sus recursos personales, que estoy convencido que sí los posee la persona, para conducirle a un estado ideal, a un estado deseado, en donde pueda visualizarse y pueda ir proyectándose paulatinamente a través del proceso psicoterapéutico a ese estado ideal en el cual pueda sentirse y actuar de manera independiente. Mm. Eh, bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Richard. Ángel Román nos dice que él tiene una pregunta. Ángel, adelante. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es, digamos, bueno, personalmente, ¿ha existido un punto en el que realmente he estado totalmente consciente de que soy dependiente emocional? Antes era mucho más, pero con ayuda psicológica, la verdad, he ido trabajando un poco en eso y me está yendo algo distinto a lo que era antes, pero aún siento esa dependencia emocional. Es como que hay un fastidio, hay una, incluso me enfermo a veces cuando hay ciertas ocasiones en las que hay problemas de pareja y realmente tengo esa necesidad de arreglarlo o de que todo esté bien, porque si no, no puedo hacer las cosas tranquilo o algo. Mi pregunta era esa, o sea, si yo ya estoy totalmente consciente de que si soy dependiente emocional y estoy consciente además que eso me trae problemas físicos en sí, me enfermo o emocionales, ¿qué tan recomendable es que yo tome conciencia y deje esa relación porque en sí viene a ser dañina, o puedo trabajar más en mí y poder sobresalir o llevarlo, digamos, de alguna forma, esa dependencia y hacerla más o menos, o sea, más claro, quitar esa dependencia de mí, o sea, quitar esa dependencia emocional y trabajar en mí, pero todavía mantener esa relación? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Dejarlo o mantenerlo y y trabajar en mí? ¿Quién quiere Esa es mi apoyarnos? pregunta. Ah, vale. ¿Quién quiere apoyarnos? ¿Richard o Luciano? Bueno, me parece que es una buena pregunta que retomo lo que decía Richard, ¿no? Es difícil, digamos, aconsejar o decir qué es lo que se debe hacer en general, pero sobre todo por fuera de un espacio transferencial, es decir, un espacio de lo que sería una terapia. Entonces, decir qué es lo que debería hacer, sería, bueno, tal vez eh, todo un nuevo mandato, donde, bueno, dar un nuevo mandato y decir, bueno, ahora lo que tengo que hacer, invento, es ocuparme en mí, es ocuparme en mí. Bueno, es difícil porque justamente hay una repetición donde ocuparse, ocuparte en vos, genera una dificultad. Entonces, claro, es para sostener justamente algunas preguntas que tienen que ver, bueno, con qué lugar ocupás para otro. Y en esta cuestión, sí, me parece que hay veces que las relaciones, bueno, no dan para más, por así decir, y otras donde
uno puede sentir una dependencia y suponer que el otro demanda todo el tiempo, pero el otro capaz nunca pide nada. O sea, entonces, ahí es donde muchas veces entramos justamente en el plano neurótico, que el neurótico siempre demanda, como decía Lacan, que le demanden. Entonces, estas son por ahí las preguntas que uno se puede hacer, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué lugar siente que tiene para el otro? Pero son cuestiones que por ahí para resolverlas requieren, en primer lugar, bueno, esta pregunta me parece que es importante, pero de un trabajo en un espacio terapéutico, por así decir. No se podría resolver, por ejemplo, en esta conferencia. Sí, muchas gracias. Richard, ¿algo que quieras anexar? Sí. ¿Me repetís el nombre de la persona que preguntó? Ángel Ramón. Ángel Ramón. Ángel Ramón dijo, soy dependiente emocional. Yo le diría a Ángel Ramón, vos no sos dependiente emocional, vos sos Ángel Ramón. Y empezaría a preguntarme, bueno, ¿por qué decís que sos dependiente emocional? ¿Sos o estás dependiendo emocionalmente? Entonces, empezaría a entrar en lo que, en el discurso de Ángel Ramón para poder entender para él en qué consiste su dependencia emocional. Y yo diría que él no es dependiente emocional, él es Ángel Ramón, porque muchas veces ese es uno de los problemas que al corregirlo se restablecen algunas cosas, en el sentido de que su identidad no es ser dependiente emocional, sino que tiene dependencia emocional y empezar a definir, a descifrar con él en qué consiste su dependencia emocional. Entonces ahí empieza a abrirse la conciencia, ¿verdad? Empieza a hacerse una luz, empieza a entender cuál es su problema. Es un punto de partida. Y su pregunta también iba por el lado de, bueno, ¿conviene quedarse así o buscar salir de esto? Y bueno, si le genera algún malestar, evidentemente si le genera algún malestar, entonces es importante empezar a buscar la salida. Empezar a buscar la salida y bueno, yo diría que el hilo del ovillo que hay que empezar a estirar es justamente la comprensión de su problemática, entender bien qué le pasa. Y bueno, ese es un trabajo que tenemos que, digamos, que pasar sí o sí. Muchísimas gracias. Me encanta, Richard, lo que mencionas, ¿no? Pues no es dependiente, sino es Ángel Ramón. Y también en este sentido que el trabajo se facilita siempre cuando yo reconozco que algo no está dentro de mi bien y cuando algo me está molestando y empiezo a darle nombre también y empiezo a buscar ayuda, pues el camino llega a ser mucho más fácil el trabajo. Y sí es importante también el que, pues también retomando un poco lo que nos decía Luciano, pues analizar de dónde viene, cuál es el origen de esa dependencia que Ángel Ramón cree que tiene o que viene arrastrando desde cuándo, y a lo mejor también qué satisfacciones te da, porque también, pues a veces a nosotros nos gusta estar ahí. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera hacernos. ¿Está abierto el chat o está abierto el audio para la persona que quiera alguna duda o algún comentario? Creo que no, creo que están muy calladitos todos. No sé, no sé con Jenny qué pasó, pero bueno, me gustaría, ¿Me escuchan? ya te escuchamos, Jenny. Igual si no quieres usar la cámara, está bien, para que te Estoy escuchemos bien. tratando de poner la cámara. Bueno, rescatando mientras intento arreglar esto, lo que expusieron los colegas acerca para agregar un poquito más y cerrar un poco el concepto, estaban hablando de
de un intento, ¿verdad?, de satisfacer la demanda del otro. En ese intento, en ese afán de satisfacer la demanda del otro para agradarlo y para que el otro se quede conmigo, ocurre una despersonalización. ¿Qué significa despersonalizarse? Significa olvidarse de uno mismo, olvidarse de los propios deseos e intereses y proyectos de vida también. Y cómo me doy cuenta, ¿verdad?, de que estoy en una relación, en una situación de dependencia y codependencia. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerme? Bueno, sería si esa relación me genera mucha ansiedad, me genera mucha angustia, mucho miedo y sobre todo culpa. También culpa cuando yo no puedo satisfacer la demanda del otro, entonces eso me genera culpa. Yo justifico al otro y me sobreexijo y justifico todo, cualquier tipo de conducta, así esta conducta no sea asertiva y no sea de beneficio para mí, también lo estoy justificando. Y dentro de esa despersonalización, como ya decían los compañeros, hay mucha angustia, hay mucho miedo a ser rechazado, abandonado y a quedarme solo, porque en realidad no me atrevo a estar a solas conmigo. Y otra de las cosas también de los puntos es que la dependencia emocional es una adicción. Tiene un circuito adictivo a nivel cerebral, a nivel endocrino. Es como una droga dura. La dependencia emocional, perdón, es una droga dura. ¿Por qué? Porque es estar a solas, o sea, estar todo el tiempo conviviendo con esos pensamientos, esos sentimientos que me generan, que yo misma estoy generando. Entonces la sustancia, el circuito, el motivo de la adicción está dentro de mis creencias, está dentro de mi patrón de conducta, mi patrón mental, mi esquema, mi sistema de creencias. En cambio, si es una adicción a otra sustancia, tendría que activarse ese mecanismo cuando yo encuentro la sustancia, cuando la busco, la encuentro, se vuelve obsesivo, compulsivo, esa conducta, ¿verdad?, esa adicción, en presencia de determinadas sustancias. En cambio, esto, ¿por qué lo llamo, o mucha gente lo dice, expertos que trabajan en realidad con la dependencia emocional, que es como una drogadura? Porque conmigo tengo que estar con mis pensamientos y con mis creencias debo estar permanentemente. Es imposible a veces no pensar de esa manera, ¿verdad? O sea, tengo que estar siempre con mis propios pensamientos. Es imposible, lo que es imposible en realidad es dejar de pensar. Lo que sí se puede es cambiar el sistema de creencias. El circuito mental o el esquema mental, el camino neurocognitivo, ya lo hemos recorrido, ya está marcado. Ese ya está ahí. Ya tenemos la dependencia. La adicción ya está a la persona, a la relación, a lo que fuere. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar, crear uno nuevo. Cambiar ese no es en realidad lo que tenemos que hacer, sino crear un nuevo camino cognitivo. Y ese nuevo camino cognitivo implica plantearnos nuestro sistema de creencias, qué historia nos estamos contando a nosotros mismos.
También es muy importante recuperar en ese camino la autoestima, recuperar mis metas, aprender a decir que no. Las mujeres, por lo general, tenemos el sí muy fácil. Y no solamente con la pareja pasa esto, pasa con los hijos también. Muchas veces no queremos decir que no a los hijos mismos. Mamá, llévame aquí, hace esto, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Y bueno, cedemos y decimos sí, no me cuesta en realidad, pero sí en realidad me está costando, me cuesta hacer cosas, porque ya con la vida o con las metas que uno tiene en su vida y con sus proyectos y con todo lo que conlleva, por ejemplo, para una madre, sacar una familia adelante y encima están las sobreexigencias, las demandas. Y tendemos a ser las mujeres muy complacientes en ese sentido. Eso también por un lado. Tanto con los hijos como con la pareja. Y caemos así en la codependencia, sobreprotegiendo, volviéndome salvadora también. Esa es otra de las características también que conlleva este tipo de situación, ¿verdad? En el vínculo. Me creo o me atribuyo o adopto el papel de salvadora dentro del vínculo. Que si no lo hago yo, entonces él no lo va a poder hacer, solamente yo lo voy a poder ayudar o yo la voy a poder ayudar a quien sea que sea mi pareja o mi hijo. Y dentro de esa digamos, omnipotencia que siento otra vez está, por otro lado, en contraposición el victimismo, que solamente yo puedo hacerlo o yo soy la salvadora dentro del vínculo y al mismo tiempo me quejo de eso. Me quejo, me produce angustia, me produce frustración, ansiedad, sentimientos de abandono. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, fíjate que tengo a Daniela. Ella tiene una pregunta. Daniela, no sé si quieras activar tu audio y hacerla tú misma. Oh. A ver, vamos a ver, Daniela. No. No, dice que sí podemos leerla nosotros. ¿Tú ves todas las conversaciones, Richard, que nos puedas ayudar a leerla? ¿Dónde leo? Aquí en el chat, abajo de donde están los participantes, hay un chat. No, yo no tengo el chat acá, no sé cómo se hace. Ok, perfecto. ¿Tú, Luciano, tú lo ves? A ver, ya abro. Es Daniela, es de las penúltimas. A mí no. Lo último que me aparece es que Ángel Ramón tiene una pregunta. Ok, creo que lo mando en privado, está bien. Yo la leo. Ok, para los tres, a ver si nos pueden ayudar, dice Daniela. Si considero por mis propios medios que es una dependencia emocional y lo intento mejorar, cambiar, entonces, ¿no es dependencia emocional? Esa es una pregunta. La siguiente que ella misma tiene es, ¿la dependencia emocional en sí solo se cura con ayuda profesional? Por ahí, Richard. Bueno, se cura a mí, inmediatamente me lleva a la idea de enfermedad. Eso cae dentro del modelo médico. Yo no, digamos que no estoy adscrito a ese modelo. Entonces, más bien pensaría en una condición humana, ¿verdad? Es un problema que tiene, es un sistema de relación con la otra persona. Buscaría que la persona
tome conciencia del tipo de relación que está teniendo, cuál es esa configuración que tiene la relación. Entonces, yo pienso que un primer paso, como ya dije, es el tomar conciencia de enfermedad. Primer paso. Y después, a partir de ahí, bueno, ver qué hacer, ¿verdad? Voy a responderle a ella diciendo que sí tiene cura. O sea, yo pienso que sí tiene salida esto. Se supera, Se supera. sería la palabra, Sí, se pues. supera. O ¿Cómo? en todo caso, creo que resulta porque yo también pasé por tuve un amorío bastante prolongado con el psicoanálisis, me psicoanalicé inclusive, y recuerdo que, bueno, o leí o escuché que, no sé si Freud dijo, ¿verdad? Disculpen, fue hace mucho tiempo, que si uno no cura su neurosis, uno aprende a convivir con ella. Luciano a lo mejor me refresca la memoria y me aclara el panorama, ¿verdad? A ver, Me Luciano, parece, ayúdanos. me parece bárbaro de entrada lo que decías recién, Richard, sobre la cuestión de la diferencia con el discurso médico, ¿no? Porque justamente uno entra en una relación, efectivamente, con los objetos del mundo que puede volverse neurótica, justamente en un sentido sintomático o patológico, y otra cosa es habitar la neurosis como una estructura. Y efectivamente, si uno se encuentra dentro de la estructura neurótica, va a contar con ciertos recursos y, desde el punto de vista psicoanalítico, va a poder hacer de su falta, si se quiere, un resarcimiento simbólico o imaginario. Es decir, se entra en juego en el campo de la metáfora, como decía Lacan, o de la sustitución, como decía Freud. Entonces, efectivamente, uno permanecerá neurótico. Ahora, lo que hace que el neurótico consulte es justamente un quantum es decir, un incremento en lo que tiene que ver con inhibición, síntoma y angustia, que son justamente el trípode clínico para pensar las neurosis. Otro será el escenario clínico para pensar la clínica de los fenómenos elementales o, como decía Lacan, la psicosis. Pero en el campo neurótico, efectivamente, uno lo habita de una manera patológica, sintomática, o lo habita queriendo seguir haciendo algo con esa falta. Es decir, Freud decía, la base de las neurosis es nuestra histeria, y nuestra histeria nos mantiene a todos deseando. Uno alcanza una meta que supone que era la meta final, pero bueno, festeja y en el mejor de los casos ya vuelve a hacerse una pregunta si era eso, lo último, o si había otra cosa. Bueno, eso es la neurosis, pero fíjense cómo, como decía Richard, ¿no? La sigue habitando a la neurosis, pero de un modo resolutivo y no de un modo, si quiere, sintomático que termina estancando a la persona. Cualquier cosa. Perdón, No. ahorita si quieres, Jenny nos va a ayudar un poquito más porque complementando esto, yo sí quiero rescatar pues algo que decía Richard, ¿no? Y con esto quiero decir que la psicología va hacia allá, o sea, no va al psicólogo el que esté enfermo, el que está loco, o sea, los psicólogos no podemos curar porque no somos médicos. Simplemente estamos aquí para aquellas personas que algo no les guste, que algo no está funcionando como realmente quieres y ya eres consciente de eso, pues que sigue trabajarlo. Y para eso estamos nosotros, para acompañarte a que lo trabajes y tú estés en un estado mucho más pleno. Pero Jenny, es tuyo, es tuya la respuesta. Yendo a la pregunta de Daniela, perdón. En el momento, ella pregunta la pregunta creo que fue que si tiene conciencia de que ella tiene dependencia, ¿podría ella superarlo sola o con ayuda?
Si ella es consciente de que tiene dependencia emocional y intenta mejorar un cambio, entonces no es dependencia emocional. Esa es la primera pregunta. Que si intenta mejorar, esa es la pregunta. Que si intenta mejorar, entonces no es dependencia. El intento o el darse cuenta, en la psicología de la Gestalt se habla de un darnos cuenta, que es muy importante. También se denomina insight en el psicoanálisis, ¿verdad? Ese es un paso importante, pero no es determinante para decir que ya superó o que ya lo va a superar, porque tiene que trabajar en ese proceso para superarlo y crear un nuevo camino cognitivo, crear una nueva salida y una toma de conciencia acerca de su situación afectiva. Si esto le está generando más ansiedad o más angustia de lo que se espera o de lo que ella espera, tendría que revisar cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Y en base a eso le respondo yo que es un proceso y que si se lo está planteando desde el momento que estamos todos acá, es porque en algún aspecto tenemos algo de eso, ¿verdad? Por eso nos interesa el tema y creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado por una situación así, ¿verdad? Como raza humana, primero deberíamos de mejorar nuestro trato hacia el prójimo y ver lo que aparece, ¿verdad? Esa debería ser una meta para todos, en realidad, independientemente de si tengamos o no dependencia o codependencia. Eso es algo por trabajar permanentemente en todos los vínculos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y debemos llevar a ser Jenny, más otra vez como que se te ve el audio. introspectivos, silenciosos también. Hay que preguntarnos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. De repente se va, Jenny, de repente se te va la voz. Perfecto. Que nuestra meta debería, o sea, nuestra forma, el problema no es la vida en sí, el problema es cómo veo yo la vida. Entonces, es necesario para darnos cuenta y para poder avanzar en este camino de la vida de a dos, ya sea con la pareja o con la familia, es necesario volvernos más introspectivos, escucharnos más. ¿Qué historia nos estamos contando? Porque a veces las historias que nos contamos no son exactamente, no condicen con la realidad. Están dentro, la mayoría de las veces, de nuestro imaginario también, como decían los compañeros. ¿Cómo identifico ese imaginario entre lo que es real o no? Algo de verdad hay, pero no totalmente. Lo que yo estoy sintiendo no es totalmente la verdad muchas veces. Es lo que yo interpreto también. Por eso que yo quería hablarles de una escritora americana que se llama Byron Katie, que hizo un trabajo muy interesante que se llama The Work, el trabajo, precisamente. Ella fue una mujer que sufrió depresión durante 10 años. Estuvo postrada en cama, sin moverse. Desde ahí desarrolla ella una técnica
que se llama el trabajo, que consiste en hacerse 4 preguntas. 4 preguntas que tienen que ver como con el sentir, con mis creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los principios, los juicios que están fuertemente arraigados en mí. Y estas preguntas, si no hay alguna pregunta más, yo quería analizar, yo quería pasarles como a modo de ejercicio, ¿verdad? Y si está respondido, si está respondida Daniela, si está satisfecha con la respuesta o tiene alguna otra pregunta. No, al parecer ya no hay ninguna. Si quieres, pues concluimos con este ejercicio, Jenny. Perfecto. Bueno, entonces yo les decía que Byron Katie diseñó un método que se llama The Work, el trabajo, para identificar y cuestionar las creencias que nos causan sufrimiento y poder vivir en paz. Es muy simple y muy sencillo. Consiste en identificar y cambiar lo que nos impide o lo que te impide ser feliz. La primera pregunta sería, ella da un ejemplo, mi marido me tendría que querer más, o mis hijos me tendrían que prestar más atención, por ejemplo. Desde esa premisa, desde esa creencia, me hago la pregunta, ¿es esto verdad? ¿Puedes saber, la segunda pregunta que me hago, ¿puedes saber con absoluta certeza que es esto verdad? Y generalmente, cuando nos preguntamos eso, al hacernos esa pregunta ya nos damos cuenta que algo está fallando en nuestra creencia. ¿Por qué? Porque si me pregunto, ¿es esto verdad? Al preguntarme eso, ya me doy cuenta de que no estoy tan convencida de que sea real eso. Y cuando me vuelvo a preguntar si tengo la certeza absoluta de que esto es real, ahí ya se desvirtúa más todavía la creencia. Entonces yo les invito a hacer este trabajo, porque hay que hacerse la pregunta y prueben y van a ver cómo funciona esto. Luego la tercera pregunta sería, ¿cómo reacciono cuando me creo esa creencia o pensamiento? Mi hija no me da atención, o mi hija me rechaza, no quiere que yo esté con ella. ¿Es esto real? Y luego, ¿tengo la certeza de que es esto real? Entonces, cuando me respondo, generalmente la respuesta es no, porque ahí enseguida uno comienza a ver otras cosas. Es como que ilumina mucho. Estas simples preguntas dan mucha luz, realmente. Y luego la cuarta pregunta sería, ¿quién sería yo sin esta creencia? ¿Quién sería o cómo sería si no tuviera esta creencia? Son esas 4 preguntas. Esas 4 preguntas que modifican nuestro sistema de creencias. Y luego a la inversa. Volvamos al ejemplo de mi hija me rechaza, no quiere estar conmigo. Entonces, hago a la inversa. Yo rechazo a mi hija, yo no quiero estar con ella. Y luego, ¿es esto verdad? Pregunto nuevamente, ¿tengo la certeza de que es esto realmente verdad? Y luego, ¿cómo sería yo si fuera esto, si no tuviera esta creencia? Entonces, al preguntarme que mi hija no me rechaza, soy yo la que me rechazo, soy yo la que no quiero estar conmigo misma. ¿Se comprende?
están comprendiendo. Es muy sencillo, pero realmente hay que practicarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Jenny. Igual si alguien tiene alguna duda antes de concluir, que nos hagan llegar sus dudas aquí al chat o bien que activen su micro y nos pregunten. No sé si tenga Luciano o Richard algo más que anexar antes de concluir esta charla. Yo sí quiero agradecerles a toda la gente que estuvo hoy atendiendo esta charla, principalmente a los 3 invitados de Argentina, Paraguay, y hacen posible esto, ¿no? Y estas charlas sí las vamos a estar haciendo cada 8 días por aquellas personas que estén interesadas o nos quieran sugerir algún tema, claro que estamos aquí para ustedes. ¿Quieren concluir con algo, Luciano o Richard? Bueno, me parece que la cuestión de que haya otra persona, ¿no? Que una de las tantas cuestiones que nos describen a los seres humanos como seres hablantes tiene que ver con hacer toda una filiación con otro, donde, bueno, en esa filiación, de alguna manera se entra en un lazo social donde hay cuestiones que de alguna manera quedan resignadas en un sentido, dejadas de lado, ¿sí? Donde justamente algo se pierde. Es una característica muy propia, ¿no? Porque los otros animales no, no hacen lazos sociales de este tipo. Entonces, bueno, me parece que el lugar de la relación con otro como un lugar de síntoma es algo muy propio justamente de la naturaleza humana, ¿no? Cuando quiero que el otro haga aquello que yo quiero y no lo está haciendo, y estoy pendiente permanentemente de eso, claro, eso no existe en los animales. Ellos se rigen por el instinto, no tienen esas expectativas de que ni proyectos, ¿verdad? Entonces, el otro dentro de mi proyecto no está respondiendo dentro de mi modelo, de mi ideal de pareja o de hijo o de hija o de padre, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a frustrarnos y eso nos genera muchísima angustia y nos puede llevar a deprimirnos si no lo sabemos gestionar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nos hagamos estas preguntas que yo mencionaba, porque al invertir esas preguntas nos damos cuenta que somos nosotros los que no estamos pudiendo satisfacer nuestra propia demanda y que no somos capaces de estar con nosotros mismos. Siempre tenemos que vivir apoyados en alguien. Somos los que, la mayoría de las veces, nosotros mismos, los que nos auto boicoteamos, los que no nos escuchamos, los que no queremos estar a solas, los que no queremos hacer introspección, no queremos conectarnos con nosotros mismos, nos sentimos incompletos, no tenemos autoestima o nos falta autoestima, tendríamos que plantearlo eso por qué y dónde la perdí, en qué momento me despersonalicé, en qué momento mi autoestima decayó, cómo y por qué. Es un síntoma ese que tenemos que tener siempre en cuenta. Y más vale que siempre sea antes que sea que el
vínculo se deteriore y asumir también 100% nuestro, no darle poder siempre al otro. Entonces, ¿quién es el responsable realmente? Nadie me hace nada. En realidad, soy yo la que cedo ese poder, soy yo la que me entrego dentro de esa demanda, soy yo la que no sé decir que no, soy yo la que no tengo en cuenta mis deseos, mis proyectos, mis anhelos y me vuelco en el otro, esperando que éste me complete. Y creo que hay una preguntita. Ilse hizo una pregunta. Sí, dice, ¿la baja autoestima es el único origen de la dependencia o hay otro factor? No sé si Richard nos puedas ayudar a contestar esta. Bueno, la baja autoestima es otro constructo psicológico. Tenemos que entrar a definir qué es baja autoestima. En todo caso, yo llevaría el origen de la dependencia emocional, tanto de la dependencia emocional como la codependencia, a ese vínculo que se establece en los primeros años de vida, el tipo de vínculo que se establece con las figuras parentales y bueno, allí se configuran este tipo de, digamos que predisposiciones, que de alguna manera el ambiente también va a ir reforzando en el transcurrir de la vida de la persona. Pueden haber muchos factores. De pronto, yo pienso que tenemos que tener cuidado con los constructos, ¿no? Porque tenemos la tendencia a decir en psicología, no, él actúa así porque es un dependiente emocional, o él actúa así porque tiene baja autoestima. Tenemos que definir cuál es la situación vivencial de la persona, La llegar a circunstancia entender también, ¿verdad? las circunstancias, ¿verdad? Entender bien lo que es el comportamiento, el dinamismo psicológico que hay detrás del síntoma. Y bueno, también creo Yo creo recordar, ¿verdad? Que Freud habla de la policausalidad genética. ¿Mm? Entonces, hablar de un solo factor que produce un determinado síntoma, yo tendría cuidado con eso. En todo caso, yo pensaría más bien en términos de una policausalidad. Hay más factores. son Entonces, vamos a identificarlos. seres biopsicosociales y el componente genético, la epigenética, es innegable, ¿verdad? Y están los modelos. También tenemos que hablar de factores predisponentes y factores desencadenantes. Es decir, que dentro de lo predisponente es lo que de repente esto que yo estoy planteando de lo que se instala en los primeros años de vida de la persona es predisponente. Y esa tendencia a desarrollar una conducta dependiente emocionalmente podría desencadenarse a partir de las experiencias de vida que tenga la persona o no, ¿verdad? Depende. Más o menos así es lo que yo veo la cosa. Sí. Sí, y con los modelos mentales que aprendimos en nuestra... Hola, bueno, pues de verdad que yo no sé si me escuchan, estaba hablando y creo que no me escuchaban. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos, Ok. Adriana. Yo les comentaba pues que ya nos extendimos 1 hora 40 minutos. Esto me da a mí mucho gusto porque quiere decir que estuvimos muy a gusto platicando desde diferentes enfoques de la psicología. Espero que a la audiencia le haya servido de algo todo lo que platicamos hoy. Sí quiero decirles que estas charlas son semanales, son para ustedes. Y si alguien de la audiencia se quedó con ganas de más, puede hacerme llegar cualquier pregunta
a mi correo electrónico o bien a mi chat privado de la página de Facebook. Me encuentran como Activamente con Adriana. Y yo estas preguntas se los estaría haciendo llegar a los ponentes el día de hoy desde diferentes enfoques que nos respondan. Y pues también decirles que esto solo es un medio para llegar a ustedes, pero pues que sí es un tiempo muy corto para abarcar este tema tan amplio y pues dirigirlo a cada una de las personas, por lo mismo que decíamos que somos tan diversos todos culturalmente y de creencias y entre tantas cosas. Entonces, sí quiero agradecerles, Jenny, muchísimas gracias, Richard, muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias por esta disponibilidad de apoyar en este tipo de charlas. Espero que no sea la primera de muchas que vamos a tener más adelante. Y pues también, pues vamos a ver si organizamos algún tipo de taller que pueda ser un poco más profundo para la audiencia. Les agradezco muchísimo. No sé si alguien de la audiencia quiera compartir algo o alguien, o nuestros ponentes que quieran despedirse como los grandes. Yo quiero agradecerte el espacio, Adriana. También quiero expresar mi contento, la enorme satisfacción de haber podido interactuar con profesionales como ustedes. La complementación que yo siento que se dio en nuestras intervenciones y fundamentalmente apuntando eso a dar algunas ideas que pudieran orientar, que pudieran aportarle algo a este público tan amable que nos estuvo siguiendo. Y me gustaría realmente volver a estar con ustedes. Gracias, así te aprovecharemos. Luciano. Bueno, también muy contento por el espacio y es siempre un gusto poder compartir, valga la redundancia, un espacio como este con profesionales como ustedes de otros países y bueno, escuchar y conocer sobre la formación de todos ustedes y encontrar que, bueno, que en estas plataformas, de esta manera, todos quedamos de alguna manera más cerca. Así es, este es un espacio súper amplio donde este contacto social o este aislamiento social, no es cierto, es aislamiento físico porque estamos en diferentes países, pero nos estamos comunicando y estamos dando a conocer un poco el trabajo de lo que hacemos, lo que hace la psicología, cómo llegamos a ustedes, espero que les sirva. Y pues estamos a la orden y de verdad les quiero agradecer a la audiencia, a Jennifer, que no me escucha también, ella es de Paraguay, pues a Luciano, que es de Argentina, Richard de Paraguay también, y seguimos en contacto, un gusto, y pueden contactarme, ya saben, por Activamente con Adriana. Este video, se grabó esta conversación, por si alguien quiere tiene algún conocido que piensa que le puede servir, pues ahí lo pueden buscar en YouTube, ahí lo vamos a subir. Muchísimas gracias, me despido, un placer y muy agradecidos por hacer posible este espacio. Chao. Bueno, chao, hasta la Sí, un próxima. placer, igualmente.